Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola a todos, bienvenidos un nuevo día a nuestro espacio en Mindalia. Gracias por estar un fin de semana más acompañándonos, como siempre, en este contenido en YouTube. Tengo la suerte de acompañar hoy a nuestra especialista Nadia Fernández. Ella viene a contarnos todo aquello que no sabíamos ni conocíamos sobre los registros akáshicos. Os voy a presentar a Nadia, pues es su primera vez en Mindalia. Ella es terapeuta holística en registros akáshicos, se especializa en amor propio, autoestima y valoración y trata a personas y también a animales. Por supuesto, también trabaja en la alineación y armonización de los chakras por radiestesia. Pues vamos a conocerla porque ya está aquí preparada con nosotros al otro lado de la pantalla. Hola Nadia, ya te tenemos con nosotros, un placer. Hola Laura, ¿cómo estás? El placer es mío. Gracias por este espacio para poder compartir sanidad y evolución. Bueno, el placer es nuestro de poder contar contigo, Nadia. Gracias por querer sumarte a este formato de Mindalia Televisión en fin de semana, un formato un poquito más cortito, más inmediato, pero no por ello menos importante, porque vamos a estar tratando un tema maravilloso, el tema de los registros akáshicos, pero con una nueva perspectiva, un nuevo paradigma distinto. Cuéntame entonces cuál es tu enfoque de cara a los registros akáshicos. Bueno, a mí me gusta hacer cosas didácticas para que todo el mundo pueda entender desde un lugar más simple cómo funciona esto. Y hay un cuento que yo le llamo cuento del alma, para que todos podamos entender cómo funciona esto del alma, del ego, de las heridas y demás. Yo siempre cuento que el alma es un alma que está en el universo y que antes que nosotros nazcamos, viene Dios y nos pregunta, ¿qué querés bajar a evolucionar a esta vida, no? Y esa alma elige que venir a evolucionar y esa alma se separa en dos partes. Una baja con nosotros cuando nacemos y la otra queda en el universo. Esas almas quedan unidas por un lazo, pero nosotros cuando nacemos, nacemos con el alma y con el ego. El ego vendría a ser nuestra mente, todo lo que nos lleva a la parte del pensamiento y a analizar esas heridas del pasado. Nosotros lo que nos sirve para poder ahondar en este tema de lo que son los registros es entender que ese hilo que nos conecta con el alma, nos tenemos que imaginar una escalera donde cada uno de esos escalones van a ser nuestras experiencias de vida. Y es importante entender que esas experiencias de vida, para esto que yo trato de siempre enseñarle a mis consultantes, que es esto de dejar de mirar afuera, lo importante que es en este proceso de evolución dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro, que cada uno de esos escalones son experiencias que nuestra alma eligió venir a evolucionar para poder conectarnos más con nuestro interior. Y aquí viene el tema de los registros akáshicos. Los registros akáshicos es el libro de tu alma, de esta vida y de vidas pasadas, donde está escrito todo lo que viviste, todas las heridas que tuviste, karmas, heridas y demás. Entonces, lo que nos permite los registros akáshicos es poder ingresar en ese registro de tu alma y poder ver de las situaciones que te está reflejando tu exterior, donde no podés manejarlas, de dónde vienen, de qué heridas vienen, si hubo karmas, y también hay heridas transgeneracionales que nosotros arrastramos justamente de nuestros ancestros. Y entonces es muy importante entender este cuento que yo trato de hacerles, para en vez de enfocarnos afuera, en todas esas cosas que nosotros vemos en nuestro exterior, poder entender que son situaciones que nuestra alma vino a elegir evolucionar. Cuando nosotros tenemos la información que nos dan nuestros guías espirituales a través de los registros akáshicos, podemos empezar a entender y mirar con otros ojos todas las situaciones que nos pasan a nosotros en nuestro exterior. Entonces, podemos empezar a conectar con nuestra alma. Es un proceso de sanación de poder anular nuestro ego de a poco. Es un proceso que obviamente no es lineal, eso es importante entenderlo, y empezar a anular nuestro ego y poder conectar más con lo que es nuestro interior. Perfectísimo, entonces tenemos que ir a la base, ¿no? Digamos a la raíz del asunto, precisamente para poder gestionar el presente, ¿no? De alguna forma podríamos traducirlo así. Exactamente, exactamente. Esa es la idea un poco de los registros. Es muy importante empezar a conectar con nuestras heridas, porque justamente al poder conectar con nuestras heridas, vamos a poder encontrar la solución de por qué nos pasa el afuera, del por qué y el para qué en realidad, más que el por qué, el para qué, de todas esas experiencias que estamos teniendo. Cuando siempre repetimos una misma situación, un mismo patrón,
Bueno, yo en mi caso, como decías, me especializo mucho en lo que es amor propio y valoración. Entonces, cuando vemos reflejado todo eso en nuestro exterior de una manera en negativo, es poder entender de dónde viene, porque al saber de dónde vienen esas heridas, podemos analizar mucho mejor las situaciones y empezar a enfocarnos para adentro y empezar a entender el para qué y así poder evolucionarlo y sanarlo. Porque si le damos lugar a nuestra mente, es un proceso donde lo único que nos va a hacer es estancar nuestra energía vital y sentirnos frustrados permanentemente, que no es la idea de para lo que uno vino a esta vida, ¿no? Claro que sí, Nadia. Bueno, vamos a ir entonces ahora a profundizar un poquito en este título que le hemos dado a la entrevista, todo aquello que no conocemos sobre los registros akáshicos, porque no es solamente la apertura del registro, ¿no? O recibir la información, sino también es mucho más, como tú decías, el tomar la acción y qué tipo de acción tomamos una vez que recibimos esa información. De ahí es de donde va a depender realmente esa sanación o no, ¿no? O que permanezcamos incluso aun después de haber realizado esta apertura de registros, en una constante frustración. Exacto. Yo lo que siempre les cuento a mis consultantes para que puedan ponerlo en práctica y a toda la gente que nos escucha que de repente todavía no incursionó en esto de empezar a sanar, un ejercicio que pueden hacer, que podemos hacer todos como para empezar a sanar, y esto es lo que hacemos también con la información que nos dan los registros, es empezar a entender que lo primero que uno dispara es un pensamiento. Ante una situación X, del exterior uno dispara un pensamiento. Ese pensamiento nos genera una emoción, que es lo que tenemos que empezar a tratar con toda la información que nos dan los registros. Para esto nos ayuda, ¿no? De tener una emoción y empezar a analizar esa emoción. ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? Teniendo la información que nos dan los registros, uno ya puede enfocar esa emoción, en vez de en el afuera, en algo que nosotros tenemos que sanar. Y a través de ese registro akáshico es donde nosotros empezamos a anular el ego, porque empezamos a trabajar con todas las herramientas que nos dan nuestros guías para poder evolucionar esa situación que nos trae. Pero es muy importante empezar a analizar cada emoción que nos genera una situación en particular del exterior. Con todas las herramientas que nos dan los registros, eso es algo fundamental que tenemos que hacer. Ver el pensamiento, analizar qué emoción nos da y empezar a trabajar a través de eso, anulando el ego y pudiendo entender que esa situación que estoy pasando viene de X situación y poder empezar a analizarlo en un proceso de sanación que obviamente lleva su proceso y no es solamente en una terapia, pero algo muy importante que podemos empezar a hacer todos es analizar nuestras emociones diarias adelante de cada situación que nos pueda pasar en el exterior, entendiendo que todo lo que nos pasa en el exterior es un reflejo de lo que nuestra alma todavía no puede evolucionar. Comprendidísimo, Nadia. Entonces, ¿cómo funcionaría este tipo de análisis? Es decir, cuando a mí me sucede algún tipo de evento, alguna situación que me está espejando, que me está reflejando, ¿no? Aquella herida que todavía no he conseguido sanar, ¿cómo puedo hacer para analizar esa situación y aprender a identificarla? Perfecto. Yo les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho dar ejemplos porque creo que es la manera en la que la gente lo comprende mucho mejor. Por ejemplo, teniendo en cuenta que, bueno, yo me especializo mucho en lo que es valoración, les voy a dar un ejemplo propio. Yo manejé en su momento mi herida de abandono. Hay 5 heridas del alma, en mi caso me tocó esa herida y todo lo que es el tema de valoración. Cuando uno empieza a tener la información de que todo lo que me estaba reflejando en mi exterior tenía que ver con esa herida de valoración y de abandono, en mi caso en la imagen paterna, cuando vuelvo a reflejar ya teniendo esa información, por ejemplo, no sé, quiero emprender algo nuevo y empieza mi ego, porque es el primer detonante, a decirme, no, no vas a poder, no sos capaz, no tenés las herramientas. El ego te empieza a activar las heridas, porque es el que recuerda todas esas heridas que están grabadas en tu alma. Entonces yo teniendo esa información de que esto viene de una herida, de mi caso de abandono y de valoración, puedo activar ante el momento que quiero emprender y el ego viene a mostrarme todas esas heridas de no vas a poder, no sos capaz y demás, entender que eso no es mío, no es de ahora, es una herida que vengo a sanar y empezando a comprenderla y trayéndola a la conciencia y haciéndola consciente es donde uno puede empezar a proyectar ese emprendimiento, en este caso, para darles un ejemplo, donde entiendo que cada vez que el ego venga a ponerme palabras que no son mías, entender que viene de esa herida. Y entonces uno empieza a alinearse con su interior, a entender que eso no es de uno, que es una herida que hay que sanar, que uno sí tiene valoración, que uno sí tiene las herramientas, y empezar a arriesgarse y dar los primeros pasos. No quedarnos estructurados en el lugar donde estamos, sino empezar a activar y probar con pequeñas cositas para darnos cuenta que sí podemos, mientras hacemos en paralelo, obviamente, el proceso de
sanación, entendiendo que esa persona que te hirió, esa herida que tenés, como este cuentito que yo les hice al principio, todos manejamos heridas del pasado y situaciones que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y entonces no fijarnos en lo que el otro hizo, sino tomar eso como algo que nos ayude a evolucionar y crecer, porque para eso me vino a mostrar esa herida, esa persona o esa situación. Entonces, justamente la vida me va a poner situaciones adelante donde yo me tenga que enfrentar con esa valoración y demás. Al entender que viene de ahí, uno con todas las herramientas que dan los registros, podés empezar a accionar, obviamente con un acompañamiento terapéutico, en este proceso de empezar a sanar justamente esas heridas, cada uno la que le surge en su registro, ¿no? Hacías mucho hincapié, Nadia, en que es importante, ¿no?, que tengamos ese acompañamiento terapéutico del especialista. ¿Cuál es la función exacta del especialista en este caso, ¿no?, de apertura de registros akáshicos y acompañamiento a la sanación? Yo con los registros akáshicos lo que hago es hacer una canalización con los guías espirituales de esa persona, poder tener toda esta información. Cuando uno le da la devolución a la persona, por lo menos de esa manera lo manejo yo, uno le da la devolución a la persona de todo lo que sus guías quisieron decirle, y el acompañamiento es empezar, yo en mi caso en particular es algo que sirve mucho, o por lo menos en mi experiencia, empezar a darles ejemplos, eh, por lo menos en mi caso lo hago propios, ¿no? Porque el otro puede entender mejor reflejándolo en otra persona cómo es el proceso y darles aliento desde mi propia experiencia, porque yo llegué a los registros a través de mi propia evolución. Entonces, teniendo como validación eso, trato de desde mi propia experiencia poder mostrarles que sí se puede, cómo hice mi proceso, qué te puede pasar en el camino, que empiecen a tener conciencia de que esto te puede pasar, de que va a venir el ego a decirte que no podés, pero cómo podés accionar en base a la información que te dieron. Y así con distintas sesiones de terapia uno va a ir analizando, porque pasa que en los primeros registros tus guías te van a dar la información disponible para vos en ese momento y la información que vos puedas manejar en ese momento. Cuando empezás a evolucionar esa información que te dieron, vos podés pasar a otra sesión de terapia donde vas a ir, en ese proceso te van a ir pasando distintas otras cosas y así podés ir evolucionando hasta llegar a una sanación completa, que en realidad es un proceso de evolución que no se termina nunca, que es muy lindo, al principio cuesta, pero que es algo que siempre trato de marcarles. Al principio cuesta, pero hay puntos fundamentales que son dejar de mirar en el afuera, cada vez que uno quiera echar un juicio sobre el afuera, decir, bueno, ese afuera también pasó sus cosas y hay que dejar que ese afuera evolucione cuando sea su tiempo y ocuparme yo de qué me vino a mostrar esa persona o esa situación. Y es un ejercicio que yo se los marco para hacerlo diario. En cada situación es un proceso que cuando uno empieza de a poco a poner estos paradigmas en el día, a la larga se termina siendo un hábito. Y a medida que uno lo va haciendo día a día, lo termina convirtiendo en un hábito que nos puede ayudar a cambiar la perspectiva en la que vemos el día a día y cada situación que nos aparece. Genial, muchísimas gracias, Nadia, por contarnos este enfoque tan distinto, ¿no?, que tú planteas de los registros akáshicos. Y vamos a entrar ahora en un tema que a mí me encanta, porque esto no funciona solamente para personas, sino que también funciona para nuestros animales, para nuestras mascotas, ¿no? También se puede de alguna forma canalizar esa información de ellos que no tienen la suerte de poder hablarnos directamente, aunque se comunican con nosotros, pero no pueden contarnos muchas veces qué les sucede. Así que esto podemos aplicarlo precisamente a ellos. Es exactamente eso. Bueno, yo tengo yo amo a los animales y tengo el don de poder ayudarlos a través de estas terapias y es muy sanador. Yo lo empecé a hacer con mis animales y después, bueno, tuve otros pacientes, mascotas de mucha gente y es muy importante, como vos decís, ya que ellos no tienen la capacidad de hablar, poder darles a sus dueños en distintas situaciones, ya sea en enfermedad, en situaciones de conducta, en cosas que uno vea de su mascota que los quiere ayudar o no entiende el porqué de su forma de ser, es muy importante y entender que cada mascota viene a nuestras vidas por algo, que eso es algo que a mí me llenó mucho el alma, y esto de los registros ayuda a entender, a dejar de ver al animal como un simple animal, sino entender que también es un alma que vino de otra vida, que tal vez en otra vida fue un humano, que tal vez en otra vida fue otro animal, y arrastra situaciones desde esa otra vida. Si nos queda un ratito, me gustaría contarles para que entiendan cómo funciona un ejemplo de mi mascota y como todo lo que les pasa a ellos, a muchas veces vienen a enseñarnos también a nosotros. Yo adopté un perro que estaba en la calle, el cual tuvo una herida de abandono de 3 veces en esta vida, y después de que lo pude adoptar, yo tengo 4 mascotas,
entró en un proceso de enfermedad de pancreatitis. Y el páncreas, como sabrán todos, es una enfermedad mortal. Y entonces, en un punto, logré hacer un registro y entendí que él en su otra vida era un humano, donde había tenido una situación muy difícil. Yo era su hermana humana, digamos, en esa otra vida, por eso nos volvimos a encontrar. Y él en su otra vida tuvo muchas situaciones de no valoración, no teníamos mamá y papá, y me mostraron muchas situaciones donde él se quería morir y tomaba cosas para que le sucediera eso, y bueno, en su momento en su casa se terminó suicidando, y vino a esta vida a poder evolucionar esa situación, pero él arrastró una herida del alma que no la pudo sanar, por eso se volvió a enfermar, básicamente de lo mismo, porque al haber estado tantos años en la calle, lo que lo lleva a enfermarse de pancreatitis es el haber comido tanta basura y tantas cosas en la calle, que fue lo que enfermó su organismo, aparte de lo que fue su alma. Entonces, cuando hice el registro, yo me acuerdo que él estaba enfermo y yo trataba por todos los medios de curarlo con una intensidad de esto no lo comas, aquello no lo hagas, no lo que te vas a morir, y desde un lugar eh, como muy fuerte para él. Y yo lo veía muy triste y a través del registro pude ver esta historia de por qué estaba enfermo, que él necesitaba mostrarme y que yo entendiera que yo iba a estar, él necesitaba saber que yo iba a estar ahí, sea la decisión que él tomara, y fíjense qué difícil para un dueño que ama tanto a sus animales poder comprender esta situación. Y lo que me vino a enseñar a esta vida a través de eso a mí también fue entender que a pesar de todo el amor que uno le pueda poner a una situación, a una persona, a una mascota, también es entender el propio proceso del animal, que él arrastra algo de su herida, y si él no elige evolucionar, por más que yo le pusiera todo el amor del mundo, él no lo iba a poder evolucionar. Y a través de este registro yo pude entender lo que su alma me estaba pidiendo, que era que dejara de meterle presión en su sanación, que simplemente entendiera que él necesitaba saber que yo iba a estar ahí. Y después de ese día, increíblemente, Lolo empezó a cambiar su actitud, empezó a estar mucho mejor, de a poco está empezando a sanar su alma, dejó de tener su hinchazón de páncreas, y es muy importante empezar a entender qué necesita un animal. Me ha pasado en otras situaciones de enfermedad de animales lo mismo, donde el animal enfermo necesita transmitirle a su dueño todo lo que está sintiendo, y es muy importante porque a través de eso logramos darle una gran paz al alma del animal para que puedan estar en conjunción, dueño con mascota, pudiendo entender cómo se siente ese animal, ¿no? Bueno, súper, súper bonita que tengamos esta posibilidad, ¿no? De poder comunicarnos con ellos mucho más allá de la relación del vínculo que tenemos en el día a día. Bueno, Nadia, para mí ha sido un verdadero placer conocerte, saber tu concepto respecto a los registros akáshicos, que nos dieras este nuevo punto de vista, este nuevo enfoque desde el que tú tratas los registros. Y a mí me gustaría saber si ha quedado algo en el tintero que haya quedado pendiente contar antes de que nos despidamos. No, yo les quiero decir que es muy importante esto de empezar a sanar. Hay mucha gente que le tiene miedo, y quería cerrar con esta frase que a mí me encanta también transmitirla, que es que empecemos a tomar el miedo como un amigo súper protector. Que no es algo que nos viene a lastimar, sino es algo que en realidad quiere protegernos para que no nos pase nada, y entonces es empezar a generar de nuestra parte el compromiso de tener las herramientas para empezar a sanar y abrazar ese miedo y decirle: miedo, podemos, tenemos las herramientas, gracias por querer protegerme, pero tenemos las herramientas y vamos juntos, y es una gran manera de disipar ese miedo y poder lanzarnos a esto que es evolucionar, y poder llegar a este proceso de evolución que nuestra alma necesita para vivir mucho más en paz. Pues así será y así te esperamos a la próxima de vuelta, Nadia, para que puedas seguir aportándonos mucha más información aquí en Mindalia Televisión. Te agradecemos infinitamente que hayas querido sumarte y por supuesto te voy a dejar a ti para que seas tú la persona responsable de cerrar esta entrevista. En nombre del equipo de Mindalia, gracias, gracias y gracias. Bueno, les quiero agradecer a ustedes también esta hermosa oportunidad, esto de arriesgarnos y perder el miedo y poder llevar evolución a la gente. Para mí es súper importante porque es mi misión en la vida, y a eso también llegué a través de los registros. Entonces, para mí es súper importante transmitirles esto a la gente, de que se puede, de que es un proceso tal vez difícil en un principio, pero después logramos tener una paz y una visión del exterior y del interior mucho más profunda y evolucionada, y así espero que se animen todos a empezar este gran proceso de evolución en la situación que estén pasando. Gracias.